Buen día, profesora Patricia de Gracia. Tenemos el gusto de presentarle un laboratorio sobre circuitos y corrientes. Este grupo está integrado por Eduardo Robinson, Justin Federico, Luciani Rodríguez, Jacqueline McLean, Lizeth Galvez, Bolívar Peña y mi persona Viviana Davis. Primero vamos a explicar brevemente qué son circuitos y corrientes y cómo esto funciona. Primero, ¿qué es un circuito? Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos, como lo que son las baterías, resistores, inductores, interruptores, condensadores, entre otras cosas, que transportan la energía eléctrica a través de por lo menos una trayectoria cerrada. Los circuitos se clasifican de diferentes formas. En esta vamos a explicar los circuitos lineales, resistivos, electrónicos, entre otros. Un circuito lineal que consta de fuentes, componentes lineales, como lo que son las resistencias, condensadores e inductores, y elementos de distribución lineal, como las líneas de transmisión o cable, tiene la propiedad de la superposición lineal. Además, son más fáciles de analizar, usando métodos del dominio de la frecuencia para determinar su respuesta en corriente directa, en corriente alterna y transitoria. Un circuito resistivo es un circuito que contiene solo resistencias, fuentes de voltaje y corriente. El análisis de circuitos resistivos es menos complicado que el análisis de circuitos que contienen capacitores e inductores. Si las fuentes son de corriente directa, corriente continua, se denomina circuito de corriente directa. Un circuito que tiene componentes electrónicos automáticamente se denomina circuito electrónico. Generalmente estas no son redes lineales y requieren diseños y herramientas de análisis mucho más complejos. Elementos de un circuito. Componente, un dispositivo con dos o más terminales en el que puede fluir interiormente una carga. Nodo, punto de un circuito donde concurren más de dos conductores. Rama, porción del circuito comprendida entre dos nodos. Obviamente, por una rama solo puede circular una corriente. Malla, cualquier camino cerrado en un circuito eléctrico. Fuente, componente que se encarga de proporcionar energía eléctrica a través de un circuito entero. Conductor, es un objeto material que permite el libre flujo de corriente, sin resistencia, haciendo contacto entre dos o más componentes electrónicos. Clasificación de los circuitos. Los circuitos se clasifican de la siguiente forma. Por el tipo de señal, estos serían en circuito de corriente continua, de corriente alterna o mixto. Por el tipo de régimen, en periódico, transitorio y permanente. Por el tipo de componente, que podría ser eléctrico o electrónico. Si es eléctrico podría ser resistivo, inductivo, capacitivo o mixto. Si es electrónico podría ser digital, analógico o mixto. Y por último, por su configuración, que sería en serie, paralelo o mixto. Serie. Un circuito en serie es aquel en el que el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Paralelo. Un circuito paralelo es aquel en el que los terminales de entrada de sus componentes están conectados entre sí. Lo mismo ocurre con los terminales de salida. Mixto. Un circuito eléctrico mixto es aquel que resulta de la combinación de dos configuraciones básicas, que serían las anteriores mencionadas. Se trata de los montajes más comunes en la vida cotidiana, ya que las redes eléctricas convencionales resultan de la mezcla de circuitos en serie y paralelos. Leyes fundamentales. Las leyes fundamentales que rigen en cualquier circuito eléctrico son: ley de corriente de Kirchhoff. La suma de las corrientes que entran por un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen por ese nodo. Ley de tensiones de Kirchhoff. La suma de las tensiones en un lazo debe ser igual a cero. La ley de Ohm. El flujo de la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Teorema de Norton. Cualquier red lineal que tenga una fuente de tensión o de corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de corriente en paralelo con una resistencia. Teorema de Thevenin. Cualquier red lineal que tenga una fuente de tensión o de corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia. Teorema de superposición. Una red eléctrica lineal con varias fuentes independientes. La respuesta de una rama determinada cuando todas las fuentes están activas simultáneamente es igual a la suma lineal de las respuestas individuales, tomando una fuente independiente a la vez. Si el circuito contiene componentes no lineales y reactivos, pueden necesitarse otras leyes más complejas. Su aplicación genera un sistema de ecuaciones que puede resolverse ya sea de forma algebraica o numérica. Método de diseño. Para diseñar cualquier circuito eléctrico, ya sea analógico o digital, los ingenieros eléctricos deben ser capaces de predecir las tensiones y corrientes de todo el circuito. Los circuitos lineales, es decir, circuitos con la misma frecuencia de entrada y salida, pueden analizarse a mano utilizando la teoría de los números complejos,
Otros circuitos solo pueden analizarse con programas informáticos especializados o con técnicas de estimación como el método de linealización. Los programas informáticos de simulación de circuitos, como SPICE y el lenguaje de VHDL y Verilog, permiten a los ingenieros diseñar circuitos sin el tiempo, gasto y riesgo que tiene el construir un circuito prototipo. Otros conceptos. Circuito de corriente directa. Son aquellos donde la corriente mantiene su magnitud a lo largo del tiempo. Circuito de corriente alterna. Son aquellos donde la corriente eléctrica varía cíclicamente. Circuito digital. Trabaja en señales digitales como las computadoras, los controladores lógicos programables y los relojes electrónicos, entre otros. Circuitos en serie están conectados secuencialmente. Circuito en paralelo. Los tondos de todos los componentes coinciden con sus terminales. Circuito integrado. Pastilla de material semiconductor de algunos centímetros cuadrados de área sobre los que se fabrican circuitos electrónicos. Circuito de señal mixta. Contienen componentes analógicos y digitales. Los conversores analógico digital y digital analógico son sus principales ejemplos. Circuitos de primer orden contienen solo un elemento que almacena energía, y el diagrama electrónico es la representación pictórica de un circuito. ¿Qué es la corriente? La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimiento en electrones en el interior del material. En el sistema internacional la unidad se expresa en columbios sobre segundos, unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata a un movimiento de cargas, produce un campo magnético, lo que se aprovecha en un electroimán. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, que calibrado a amperios se llama amperímetro, colocado en serie cuyo conductor se desea medir. Historia. Históricamente, la corriente eléctrica se definió como un flujo de cargas positivas que se fijó en el sentido convencional de circulación de la corriente, como un flujo de cargas desde el polo positivo al polo negativo, y sin embargo, posteriormente se observó, gracias al efecto Hall, que en los materiales los portadores de carga son negativos. Estos son llamados electrones, los cuales fluyen en sentido contrario al convencional. En el siglo XVIII, cuando se hicieron los primeros experimentos con electricidad, solo se disponía de la carga eléctrica generada por el frotamiento o por inducción. Se logró por primera vez en 1800 tener un movimiento constante de carga cuando el físico italiano Alessandro Volta inventó la primera pila eléctrica. La ley de Ohm. La corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica, donde la I es la corriente eléctrica, la V es la diferencia de potencial y la R es la resistencia eléctrica. En esta expresión, toma una forma más formal cuando se analiza la ecuación de Maxwell. Sin embargo, puede ser una buena aproximación para el análisis de los circuitos de corriente continuos. Voltaje es la diferencia de un potencial que existe entre dos puntos de un conductor, para que la corriente sea de 1 amperio y la potencia disipada sea de 1 voltio. El potencial eléctrico se relaciona con la energía eléctrica. Resistencia, propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u oponga al paso de una corriente eléctrica. La resistencia de un circuito eléctrico se determina mediante la llamada ley de Ohm. Cuanta corriente fluye en el circuito se le aplica al voltaje determinado. La unidad de la resistencia es el ohmio. La corriente alterna es aquella corriente eléctrica en donde las cargas eléctricas fluyen de manera que su movimiento varía, mientras que la corriente continua, estas cargas eléctricas siempre van en el mismo sentido. Naturaleza de la carga. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia que se presentan en dos tipos. Estas ahora llevan el nombre que Benjamin Franklin las denominó, carga positiva y carga negativa. Estas cargas, si son del mismo tipo, se repelen, mientras que si son de diferentes tipos, se atraen. Propiedades de las cargas. Principio de conservación de las cargas. En concordancia con los resultados experimentales, el principio de conservación de las cargas establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y afirma que todo proceso electromagnético, la carga total de un sistema aislado se conserva. En un principio de electrización, el número total de protones y electrones no se altera, solo existe una separación de las cargas eléctricas. Por tanto, no hay destrucción ni creación de carga eléctrica, es decir, la carga total se conserva. Pueden aparecer cargas eléctricas donde antes no había, pero siempre lo harán de modo que la carga total del sistema permanezca constante. Además, esta conservación es local. Ocurre en cualquier región del espacio, por pequeña que sea. Al igual que las otras leyes de conservación, la conservación de la carga eléctrica está asociada a una simetría del lagrangiano. En física, un lagrangiano es una función escalar a partir de la cual se puede obtener la evolución temporal, las leyes de conservación y otras propiedades importantes de un sistema dinámico, llamada en física cuántica invariancia Gauss. Invariante relativista. Otra propiedad de la carga eléctrica es que
es un invariante relativista. Eso quiere decir que todos los observadores, sin importar su estado de movimiento y su velocidad, podrán siempre medir la misma cantidad de carga. Así, a diferencia del espacio, el tiempo, la energía o el momento lineal, cuando un cuerpo o partícula se mueve a velocidades comparables con la velocidad de la luz, el valor de su carga no variará. Densidad de carga eléctrica. Se llama densidad de carga eléctrica a la cantidad de carga eléctrica por unidad de longitud, área o volumen que se encuentra sobre una línea, una superficie o una región del espacio, respectivamente. Por lo tanto, se distinguen estos tres tipos de densidad de carga. Se representaría con la letra griega lambda para densidad de carga lineal, sigma para densidad de carga superficial y rho para densidad de carga volumétrica. Puede haber densidades de carga tanto positivas como negativas. No se debe confundirla con la densidad de portadores de carga. A pesar de que las cargas eléctricas son cuantizadas con Q y por ende múltiplos de una carga elemental, en ocasiones la carga eléctrica en un cuerpo están tan cercanas entre sí que se puede suponer que están distribuidas de manera uniforme por el cuerpo del cual forma parte. La característica principal de estos cuerpos es que los puedes estudiar como si fueran continuos, lo que hace más fácil, sin perder generalidad, su tratamiento. Se distinguen tres tipos de densidad de carga eléctrica: lineal, superficial y volumétrica. Aunque la carga eléctrica es una magnitud cuantizada, cualquier volumen contiene un número tan elevado de partículas eléctricas, protones o electrones, que podemos considerar la carga eléctrica como una magnitud continua. A la carga eléctrica por unidad de volumen R se le llama densidad de carga volúmica. A la carga eléctrica por unidad de superficie S se le llama densidad de carga superficial. Y a la carga eléctrica por unidad de longitud I se le llama densidad de carga lineal. Formas para cambiar la carga eléctrica de los cuerpos. Se denomina electrización al efecto de ganar o perder cargas eléctricas, normalmente electrones, producidos por un cuerpo eléctricamente neutro. Los tipos de electrificación son los siguientes. Electrificación por contacto. Cuando ponemos un cuerpo cargado en contacto con un conductor, se puede dar una transferencia de carga de un cuerpo al otro, y así el conductor queda cargado. Positivamente, si se dio electrones, o negativamente, si los ganó. Electrificación por fricción. Cuando frotamos un aislante con cierto tipo de materiales, algunos electrones son transferidos del aislante al otro material o viceversa. De modo que cuando se separan ambos cuerpos quedan con cargas opuestas, uno positivo y el otro negativo. Carga por inducción. Si acercamos un cuerpo cargado negativamente a un conductor aislado, la fuerza de repulsión entre el cuerpo cargado y los electrones de valencia en la superficie del conductor hace que estos se desplacen a la parte más alejada del conductor, al cuerpo cargado, quedando la región más cercana con una carga positiva, lo que se nota al haber una atracción entre el cuerpo cargado y esta parte del conductor. Sin embargo, la carga neta del conductor sigue siendo cero, neutro. Carga por el efecto fotoeléctrico. Sucede cuando se liberan los electrones en la superficie de un conductor, al ser este irradiado por la luz u otra radiación electromagnética. Carga por electrólisis. Es una descomposición química de una sustancia producida por el paso de una corriente eléctrica continua. Carga por efecto termoeléctrico. Significa producir electricidad por la acción del calor. Necesitaremos una tabla soporte, 8 rosetas, cable positivo y negativo número 14, 8 focos, 4 incandescentes y 4 fluorescentes, 2 enchufes, 2 interruptores, una pinza de fibra óptica, un destornillador y una pistola de goma caliente. Como primer paso agarraremos 4 de nuestras rosetas y las voltearemos. Cortaremos una pequeña sección de nuestro cable positivo número 14 y le quitaremos sus extremos protectores para así conectarlos a los terminales de nuestra roseta. En nuestra primera roseta debemos conectar el cable positivo a la terminal positiva y en la segunda roseta debemos conectarlo a la terminal negativa.
Lo mismo pasará con nuestra tercera roseta. Para conectar la tercera roseta al circuito, lo que haremos es cortar otra sección de cable positivo. Este se va a conectar a la primera roseta y debe ser colocado en la terminal negativa, mientras que en la tercera roseta debe estar conectado en la terminal positiva. A la hora de agregar la cuarta roseta a nuestro circuito, tendremos que cortar una pequeña sección de cable positivo nuevamente. Este debe ser conectado a la terminal positiva de la cuarta roseta y a la terminal negativa de la tercera roseta. Una vez terminada la parte principal de nuestro circuito, procederemos a la instalación de nuestro interruptor. Para esto tendremos que cortar una pequeña sección de cable positivo, que luego será conectado al interruptor. Una vez cortada la sección de cable, tendremos que conectarla a la cuarta roseta, a la cual le sobró una terminal positiva. Esta tendrá que ser conectada al interruptor. Para poder instalarlo, uno de los extremos del cable debe ser instalado en la terminal positiva de este. Luego de esto tendremos que cortar otra sección más larga de cable positivo. Este deberá ser conectado a la terminal neutra de nuestro interruptor. Una vez terminada esta parte, procederemos a la instalación del cable negativo de nuestro circuito. Cortaremos una larga sección del cable negativo y lo colocaremos en la terminal negativa de nuestra primera roseta. Una vez terminado esto, podemos proceder a la instalación de nuestro enchufe. El primer paso en esta parte será poder abrir nuestro enchufe. Dentro de este habrán dos clavijas. Agarraremos una de nuestras clavijas para poder conectarla a uno de nuestros cables. El primero en conectar será el cable positivo. Pelamos el cable en su extremidad para poder conectarlo. Luego de esto lo enrollamos un poco. De aquí lo que haremos es aflojar el tornillo que posee nuestra clavija para poder enrollar nuestro cable entre la clavija y el tornillo, para luego proceder a apretarlo y conectarlo al enchufe. Haremos este mismo paso con el cable negativo y la clavija que nos queda. Debemos tener en cuenta que nuestro trabajo debe ser lo suficientemente limpio y óptimo para poder evitar accidentes y tener un resultado óptimo. Una vez terminada esta parte, podemos proceder a cerrar nuestro enchufe, teniendo así listo nuestro circuito. Como paso final, enroscaremos nuestros focos fluorescentes al circuito para poder probarlo. Al probarlo veremos que la corriente corre solo por un nanosegundo o simplemente no funciona. Más de cerca podremos ver que estos sí prenden, pero solo por un nanosegundo. Pero, ¿realmente qué está pasando? ¿El circuito no funciona? ¿Hemos cometido un error? La respuesta es sencilla en estos casos, y es que los focos que utilizamos no son los correctos, por lo que probaremos este fenómeno. Para probarlo necesitaremos desconectar nuestro circuito de la corriente y evitar accidentes. Por consiguiente, desconectaremos dos de nuestras lámparas o rosetas de nuestro circuito para poder presenciar nuestro fenómeno de mejor manera. Una vez cerrado el circuito nuevamente, procederemos a conectarlo a la corriente y ver qué pasa. Claramente podemos ver que al inicio la corriente fluye por los dos focos, pero luego de un instante solo uno de estos prende. ¿Por qué sucede esto? Los focos fluorescentes poseen un balastro electrónico interno. Este es un dispositivo que sirve para mantener un flujo corriente estable dentro de los focos. Un balastro crea un pico de tensión con el fin de hacer que la lámpara funcione y se asegura de limitar la corriente que pasa a través de él. Al limitar la corriente que pasa a través de él, solo permitirá que uno de los focos funcione o ninguno de estos pueda funcionar. Es por ello que no podemos tener un resultado óptimo en un circuito en serie con focos fluorescentes. Probamos esto con una sola lámpara, obviamente el fenómeno no sucederá, debido a que no hay que compartir la corriente y el balastro solo exigirá para sí mismo, sin tener que compartir. Para obtener el resultado deseado, lo que haremos es desconectar todos nuestros focos fluorescentes y armar nuevamente nuestro circuito en serie, pero esta vez utilizando focos incandescentes. Al conectarlo y encender nuestro interruptor, veremos cómo este automáticamente funciona. Una vez terminado nuestro circuito en serie, procedemos a armar nuestro circuito en paralelo. Para este necesitaremos los mismos materiales, pero con la diferencia de que podremos utilizar nuestros focos fluorescentes. Lo primero que haremos será voltear nuestras rosetas y agarrar nuestro cable positivo número 14. De ahí, dividiremos nuestro cable en 4 secciones y lo cortaremos. En estos cortes le vamos a retirar los protectores de los extremos para poder colocarlos en las terminales positivas de cada roseta. A diferencia del circuito en serie, los cables en este deben ir conectados en su terminal correspondiente. El cable positivo debe ir en el terminal positivo de cada roseta.
estos se deben ir interconectando entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que mientras uno va entrando en una terminal, el otro va saliendo. Esto es necesario para tener una conexión óptima. Lo mismo sucederá con la tercera roseta. Para poder conectarla al circuito se necesitará el cable que la conecte a la segunda y el cable que saldrá hacia la cuarta roseta. De esta manera podremos conseguir la conexión que necesitamos. En la cuarta roseta debemos conectar en la terminal positiva de el cable positivo que lo unirá al circuito y el mismo cable que saldrá hacia el interruptor. Luego de esto podremos empezar a conectar el cable negativo del circuito. Con este se repetirá el mismo procedimiento que se realizó con el cable positivo del circuito. Para tener una mejor comodidad a la hora de realizarlo, se empezará a colocar los cables desde la cuarta roseta hacia la primera. Una vez llegada a la primera roseta, se deberá cortar una sección larga del cable negativo. Esta deberá unirse en la terminal negativa junto al cable del circuito que terminará esta sección. Al haber terminado la parte principal del circuito, se procederá a la instalación del interruptor. Para esto necesitaremos conectar el cable positivo del circuito a la terminal positiva de nuestro interruptor y cortar una sección larga del cable positivo que nos sobró a la terminal neutra del interruptor. Una vez culminada la instalación del interruptor, procederemos a instalar nuestro enchufe. En esta parte repetiremos todo lo hecho con el enchufe del circuito en serie. Una vez terminado, lo que haremos es enroscar nuestros 4 focos fluorescentes al circuito y probarlo. Podremos ver que este automáticamente funciona y con mayor corriente que el circuito en serie. Al haber terminado, lo que haremos es desconectar nuestro circuito y pegarlo a nuestra tabla. Decidimos utilizar goma caliente en este caso, pero se pueden utilizar los tornillos que traen nuestras rosetas. Como parte final, lo que haremos es probar cómo funcionan cada uno de estos circuitos. Primeramente el paralelo. Probemos qué pasaría si desconectamos uno de nuestros focos mientras el circuito está encendido. Como podemos ver, el único afectado sería el desconectado. Si desconectamos 2 o 3, siendo nuestro circuito de 4, el cuarto no se vería afectado. ¿Y qué pasaría en caso de que se combinen focos fluorescentes con focos incandescentes? Hacemos la prueba y veremos. Podemos observar claramente que los 4 funcionarían de igual manera y no se vería afectado en nada. Probemos nuestro circuito en serie. Podemos ver que al encenderlo, la corriente que fluye por este es menor a la corriente que fluye por el circuito en paralelo. Si desconectamos uno, este automáticamente deja de funcionar. Pero, ¿qué pasaría en este caso si combinamos focos fluorescentes con focos incandescentes en un circuito en serie? Probémoslo. Podremos ver que la corriente fluirá por nuestro circuito, pero esta solo irá automáticamente al foco fluorescente debido al balastro que este posee. En el circuito en serie se conectan todas las cargas a través de una única ruta, por lo tanto la misma corriente puede fluir a través de cada uno de los componentes, por lo que si tenemos 4 focos y se quita uno de los focos, la corriente dejará de fluir. Al contrario, en el circuito en paralelo, que se unen a través de diferentes rutas, por lo tanto el mismo voltaje es aplicado a cada uno de los componentes, y al quitar uno de los 4 focos la corriente seguirá intacta porque está fluyendo por las otras rutas, por lo tanto la corriente no se va a cortar. ¿Y qué hay una diferencia de intensidad? ¿Y por qué hay una diferencia de intensidad proveniente en el circuito paralelo en comparación con el circuito en serie? La tensión de nuestro proveedor de electricidad se va a dividir siempre entre los componentes, que tendrán por lo tanto una tensión menor que nuestro proveedor. Esto significa que las lámparas iluminan menos cuando están en serie. Debemos tener claro que un circuito en serie tendremos mayor resistencia que un circuito en paralelo, y entre mayor sea la resistencia, menor será la corriente. Esto es así. En cuanto a la combinación de los focos, es más factible utilizar esto para circuitos en paralelo, ya que deben recibir la misma cantidad de voltaje pero por diferentes rutas. El objetivo de este proyecto es aprender las diferencias entre un circuito en serie y un circuito en paralelo, cómo se instalan y cuáles son sus diferencias.
ayudarnos a una mayor comprensión del funcionamiento de los circuitos en serie y paralelo, comprender los diferentes fenómenos que ocurren, en los circuitos según el tipo de foco que utilicemos. Con esto concluimos que nuestro proyecto espero haya sido de su agrado, que haya sido de su comprensión y que se haya explicado de la mejor forma posible.